Nos han contado una historia de amor, la más grande de todos los tiempos, y es mentira. Hola, soy Vanessa y hoy vamos a destrozar el cuento de hadas. Vamos a contar la verdad sobre Cleopatra y Marco Antonio, porque su historia no va de romance, va de poder, de ambición desmedida, de traición. Va de cómo dos de las personas más peligrosas del mundo intentaron repartirse el planeta y en el proceso lo quemaron todo hasta los cimientos. Así que olvídate de la película. La historia real es mucho más sucia. Dos mundos a punto de chocar. Dos líderes destinados a encontrarse. En Egipto reinaba Cleopatra, la última faraona. Y olvídate de la supermodelo que nos pinta Hollywood. Las monedas que ella misma acuñó nos muestran su verdadero rostro. Una mujer con rasgos fuertes, casi masculinos. No quería vender belleza, quería vender poder, porque sabía que su verdadera fuerza no estaba en su rostro, sino en su mente. Fue la primera de su dinastía, después de 300 años, en molestarse en aprender egipcio. Pero su arsenal era mucho mayor, dominaba 9 idiomas, podía negociar con el mundo entero sin que nadie le tradujera una sola palabra. Pero su reino era un caramelo envenenado, inmensamente rico, sí, pero bajo la protección de Roma, lo que significaba que era un premio a punto de ser devorado. Cleopatra aprendió desde niña que su única defensa era aliarse con el matón más fuerte del patio. Tenía que elegir al general romano correcto y apostar todo a él. Y al otro lado del mar estaba el matón perfecto, Marco Antonio, el soldado, la estrella del rock de las legiones. No era un político, era un hombre de acción, adorado por sus tropas porque luchaba, comía y bebía con ellos. Cuando su jefe, Julio César, es asesinado, Roma explota, y tras la guerra, Antonio se queda con la parte más rica del pastel, el este. Pero tiene un problema, necesita dinero, mucho, para pagar a sus soldados. Y solo hay un cajero automático lo bastante grande, Egipto. Así que convoca a Cleopatra a una reunión en Tarso para que le rinda cuentas. El jefe llamando a la directora de la sucursal. Esperaba a una reina asustada. No tenía ni idea de que la mujer que estaba a punto de llegar no venía a una reunión. Venía a organizar un espectáculo. Y él no era el director, era el público de primera fila. Marco Antonio llegó a Tarso, monta su cuartel general y se sienta a esperar. Pasa un día, pasan 2, y de Cleopatra ni rastro. El general más temido del mundo, plantado como un novio en el altar. La humillación era pública. Y entonces corre el rumor. La reina no viene. La reina ya está aquí. Y no ha venido a la ciudad, ha venido al río. Y no ha traído un séquito, ha traído una producción de Hollywood. Lo que apareció en el río Citno fue un desafío al mismísimo Olimpo, una barcaza con la popa de oro, velas de púrpura y remos de plata que se movían al ritmo de la música. Y en la cubierta, reclinada bajo un dosel dorado, estaba ella,
ataviada como Afrodita, la diosa del amor, rodeada de doncellas vestidas de ninfas y niños disfrazados de Cupido. El aire, dicen, olía a incienso. A ver, seamos serios. Esto es una genialidad. Antonio se creía en la reencarnación del dios Dionisio. ¿Y qué hace ella? Aparece vestida de su equivalente divina, Afrodita. No le está diciendo, hola, soy tu vasalla. Le está diciendo, hola, colega dios, ¿qué tal por aquí? Es una declaración de igualdad brutal. Pero el verdadero golpe maestro fue logístico. Al montar este espectáculo en el puerto, ¿qué consiguió? Que toda la ciudad bajara a verla. La plaza donde Antonio la esperaba se quedó vacía. Lo dejó solo, lo obligó a él, al gran conquistador, a levantarse de su trono e ir a donde ella estaba, como un fan más. Ha ganado la guerra psicológica y ni siquiera se han dado la mano. Completamente desarmado, Antonio aceptó cenar en su barco esa noche. Un banquete tan lujoso que, según las crónicas, al terminar, Cleopatra regaló a sus invitados toda la vajilla de oro y las copas con las que había cenado. Antonio llegó a Tarso para recordarle a Cleopatra quién mandaba en Roma. Esa noche, después del espectáculo, del banquete y de la conversación con la mujer más inteligente del mundo, empezó a olvidarlo. El plan de Antonio era sencillo: conseguir el dinero y volver a sus legiones. Pero Cleopatra tenía otros planes. En lugar de volver a la guerra, Antonio la siguió a Alejandría para pasar el invierno. Y allí, el rudo general romano descubrió que el mundo era mucho más grande que un campamento militar. Y no era solo fiestas, era el centro intelectual del planeta. Durante ese invierno, Antonio no solo se emborrachó de vino, se emborrachó de conocimiento. Discutió de política y estrategia con la mujer más culta de su tiempo. Y para que no todo fuera trabajo, fundaron un club privado. Lo llamaron Los Vivientes Inimitables. Su única misión, vivir cada día de la forma más lujosa y extravagante posible. Pero no nos equivoquemos. Esto no eran unas vacaciones, era una fusión de empresas en toda regla. Cada fiesta, cada banquete, era una negociación. Cleopatra estaba atando su destino y la independencia de Egipto al hombre más fuerte de Roma. Y Antonio estaba consiguiendo acceso a una caja fuerte inagotable y a una flota que le permitiría aplastar a sus rivales. El negocio perfecto. Y precisamente por eso, a miles de kilómetros en Roma, empezaron a sonar las alarmas. Para entender las alarmas, hay que entender el caos que dejó Julio César al ser asesinado. Su muerte desató una guerra civil brutal. De esa guerra salieron dos vencedores principales, dos hombres que se odiaban en secreto, pero se necesitaban para gobernar. Marco Antonio, el general más experimentado de César, su mano derecha, y Octavio, un joven de apenas 19 años, a quien César, para sorpresa de todos, había nombrado su hijo adoptivo y principal heredero. Se repartieron el mundo. Antonio se quedó con el rico y complicado Oriente y el joven Octavio con Roma y Occidente.
y fue Octavio, desde Roma, quien empezó a lanzar una campaña de desprestigio brutal contra Antonio, acusándolo de haberse convertido en un bárbaro oriental. Pero mientras Octavio lanzaba rumores, la esposa de Antonio, Fulvia, que se había quedado en Italia, decidió pasar a la acción. Fulvia era una de las mujeres más ambiciosas de la historia de Roma, y viendo que su marido estaba desaparecido y que Octavio ganaba poder, hizo algo impensable. La mujer de un triunviro atacando al otro. Fue un escándalo y una guerra civil en toda regla, conocida como la Guerra de Perusia. Y Antonio ni se enteró. Estaba demasiado ocupado en Alejandría. Octavio, por supuesto, aplastó la rebelión y Fulvia fue obligada a huir al exilio, donde murió poco después. La noticia de la guerra y la muerte de su mujer le estalló a Antonio en plena fiesta en Alejandría. Ahora sí, la presión se hizo insostenible. No tuvo más remedio que abandonar a una Cleopatra embarazada de gemelos y regresar a Roma para apagar el fuego que su propia familia había iniciado. Y para demostrar que él no tenía nada que ver con la locura de su difunta esposa, selló la paz con Octavio de la única forma que sabían, casándose con su hermana, la pobre Octavia. El sueño había terminado, el general había vuelto a la jaula y la reina del Nilo, ahora madre, se quedaba sola, esperando, mientras el padre de sus hijos se acostaba con la hermana de su peor enemigo. Durante casi 4 años, Marco Antonio intentó ser un buen chico. Se portó bien. Cumplió con sus deberes de marido y de gobernante de Roma. Pero la política le aburría mortalmente. Y su mente y su corazón seguían al otro lado del mar. Intentó recuperar su gloria de general, lanzando una campaña masiva contra el Imperio Parto, el gran enemigo de Roma. Fue un desastre, una humillación total. Perdió miles de hombres y regresó con el rabo entre las piernas y su reputación por los suelos. Y es en este momento, en su punto más bajo, cuando Antonio toma la decisión que lo condena y lo libera a la vez. Humillado en la guerra y ninguneado por Octavio en Roma, ¿a dónde podía ir? Volvió al único lugar donde no era un fracasado, sino un dios. Volvió a Alejandría, volvió a Cleopatra. En el año 37 a.C., Antonio regresó a Egipto, y esta vez para quedarse. Repudió a Octavia, la hermana de su rival, y se casó con Cleopatra, según las leyes egipcias. Para Roma, esta no era una boda, era una declaración de guerra. Y fue entonces cuando tuvo lugar la famosa apuesta. Antonio se jactaba de la opulencia de sus banquetes. Cleopatra le apostó que ella podía gastar 10 millones de sestercios en una sola cena. Para demostrarlo, según los historiadores, se quitó un pendiente con una de las perlas más grandes del mundo, la disolvió en una copa de vinagre y se la bebió de un trago. Ganó la apuesta y dejó claro quién financiaba esta nueva alianza. Y en el año 34 llevaron su desafío al siguiente nivel. En un acto público,
las donaciones de Alejandría, presentaron a sus hijos y los nombraron reyes de medio mundo. Repartieron reinos y provincias del Imperio Romano como si fueran suyos. Y es que hay que tenerlos muy grandes. Básicamente se repartieron un imperio que no les pertenecía, sentados en unos tronos de oro, y la guinda del pastel coronaron a Cesarión, el hijo que Cleopatra tuvo con Julio César, y lo proclamaron el rey de reyes y el único y verdadero heredero de César. Un misil directo a la línea de flotación de Octavio. Para Roma, esto fue la gota que colmó el vaso. Octavio, en una jugada maestra, consiguió el testamento de Antonio y lo leyó en el Senado. En él, Antonio no solo dejaba todo a sus hijos con Cleopatra, sino que pedía ser enterrado en Alejandría. Un general romano pidiendo ser enterrado en suelo extranjero. El Senado, ultrajado, le quitó todos sus poderes y le declaró la guerra. Pero no a él, a ella. Astutamente le declararon la guerra a la reina hechicera. La guerra oficialmente era contra Cleopatra. La guerra total era inevitable. El destino del mundo se decidiría en el mar. Antonio y Cleopatra reunieron una flota gigantesca, más de 500 naves. Sobre el papel, eran imparables. Establecieron su base en el Golfo de Actium. Al otro lado, les esperaba el almirante de Octavio, el brillante Marco Agripa. Sus naves eran más pequeñas, pero mucho más rápidas y ágiles. Era un combate de peso pesado contra peso pluma. Y aquí, Antonio comete su primer error fatal. En lugar de desembarcar sus legiones, donde era infinitamente superior, decide jugárselo todo en el mar, el terreno de su enemigo. Y lo que es peor, se deja atrapar. Durante semanas, su flota quedó bloqueada en el Golfo. La malaria y la falta de comida destrozaron la moral de sus hombres. Muchos empiezan a desertar. Finalmente, desesperado, Antonio ordena a su flota romper el bloqueo. Comienza la batalla. Es un caos brutal. Las naves de Antonio son fortalezas flotantes, pero lentas. Las de Agripa son como avispas, pican y se van. Y entonces, en mitad de la batalla, ocurre lo impensable. Cleopatra, con 60 de sus naves y todo el tesoro de guerra, da media vuelta y huye. Y Marco Antonio, al verla partir, comete la mayor traición de su vida. Abandona a sus hombres, a sus legiones, sube a una nave más pequeña y persigue a su reina, dejando a su ejército sin líder y condenado a la aniquilación. La pregunta que se han hecho todos durante 2000 años es: ¿por qué? ¿Fue un ataque de pánico? ¿Un acto de cobardía? ¿O era un plan de escape que salió rematadamente mal? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la guerra se perdió en ese instante, no por las armas, sino por el colapso de sus líderes. Fue un debacle total. En un solo día, Antonio lo perdió todo: su flota, su ejército, su reputación y el control del mundo. Solo le quedaba una cosa: su reina. Y un último acto por representar en el escenario final, Alejandría.
regresaron a Egipto no como reyes, sino como fugitivos. La noticia del desastre de Actium llegó antes que ellos. Alejandría, la ciudad de las fiestas, se convirtió en un funeral a cámara lenta. Antonio, consumido por la vergüenza, se encerró en una casa junto al mar, negándose a ver a nadie. Mientras tanto, Octavio sin ninguna prisa avanzaba. En el verano del año 30 a.C., sus legiones llegaron a las puertas de Alejandría. El juego había terminado. Y aquí vemos cómo reacciona cada uno ante el desastre. Cleopatra, la política, intenta negociar hasta el final. Envía mensajes a Octavio ofreciendo renunciar al trono a cambio de perdonar la vida de sus hijos. Intenta salvar lo que queda del naufragio. Antonio, el soldado, se rompe. Reta a Octavio a un duelo para decidir la guerra, como en las películas. Octavio, por supuesto, ni le contesta, no lo necesita. Hubo un último destello de gloria. En una escaramuza, la caballería de Antonio consiguió una pequeña victoria. Esa noche celebraron un último banquete, una última fiesta. Pero al amanecer, cuando se preparaban para la batalla final, ocurrió la traición definitiva. Toda su flota se rindió sin luchar. Sus últimas legiones desertaron. Y Antonio, en su mente paranoica, solo pudo pensar una cosa: Cleopatra me ha traicionado, ha pactado con Octavio. Convencido de que ella era la culpable, Antonio volvió al palacio buscándola para matarla. Cleopatra, aterrorizada, corrió a refugiarse en su tumba, una fortaleza impenetrable. Y desde dentro, para intentar calmarlo, envió un mensajero con una mentira que lo cambiaría todo. El mensajero le dijo a Antonio que Cleopatra se había quitado la vida. Y Antonio, al creer que la mujer por la que había perdido el mundo estaba muerta, decidió que no podía vivir sin ella y le ordenó a su esclavo que acabara con él. El esclavo se mató antes que a su amo. Antonio entonces cogió su propia espada y se la clavó. Pero erró el golpe. No murió al instante. Y mientras agonizaba, llegó otro mensajero. Cleopatra estaba viva y lo llamaba. Lo subieron como pudieron y Marco Antonio murió en los brazos de la mujer por la que lo había sacrificado todo. Su tragedia, por fin, había terminado, pero la de ella estaba a punto de alcanzar su legendario final. Con Antonio muerto, se acabó. Octavio entró en Alejandría como el nuevo amo del mundo, y su primer objetivo era claro: capturar a Cleopatra viva. Y no por piedad, la necesitaba como el trofeo principal para su desfile de la victoria en Roma. Quería exhibirla encadenada, humillada. La reina extranjera derrotada. Sería su coronación definitiva como el único hombre al mando. Cleopatra lo sabía y jugó su última carta. Durante días fingió que se rendía. Dejó que los soldados de Octavio la capturaran. Negoció. Le hizo creer que aceptaba su destino, que haría cualquier cosa por salvar la vida. Fue su engaño final. Solo estaba ganando tiempo. Tiempo para organizar su propia salida del escenario. Cuando supo que Octavio planeaba enviarla a Roma de inmediato, puso en marcha su plan.
se vistió como una reina para su coronación final, y un campesino le trajo una cesta de higos. Debajo de las hojas venía escondida su arma secreta. La leyenda dice que fue una serpiente áspid, y esto es clave. Para los egipcios, su mordedura no era un simple veneno, era la forma en que los faraones se convertían en dioses. Al elegir esta muerte, Cleopatra no se estaba rindiendo. Estaba asegurándose de que la recordarían para siempre, como una diosa. Cuando los guardias de Octavio forzaron las puertas, la encontraron muerta en su trono, con toda la dignidad de una reina. Octavio había sido burlado, había ganado el reino, pero ella le había robado la victoria. Le había negado el placer de verla humillada. Había ganado la última batalla. Octavio, impresionado, ordenó que la enterraran con todos los honores junto a Marco Antonio. A día de hoy, su tumba sigue sin ser encontrada. La reina y el general, juntos por fin para siempre. Y así termina la historia, una tragedia de ambición, poder y una pasión que lo quemó todo. Y ahora os pregunto, ¿creéis que lo suyo fue amor de verdad? ¿O fue simplemente la alianza más peligrosa de la historia? Dejadme vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te fascinan las grandes historias que forjaron nuestro mundo, suscríbete. Al fin y al cabo, la historia es el único cotilleo que mejora con el tiempo. Listo, ya tienes más munición para sorprender a todo el mundo. La historia está llena de secretos como este, y mi misión es encontrarlos para ti. Si quieres el siguiente, ya sabes qué hacer. Mientras te dejo otra historia aquí al lado. Gracias por ser parte de esto.